Hola, buen día. Húmedos días aquí en Buenos Aires, 10:05 y todavía sin vender el pescado con el Fondo Monetario. Habrá que ver si hay novedades esta mañana. Tampoco queda tanto tiempo. En materia de días hábiles ya cierra, lo cual en Washington como en Europa es literalmente así, porque en vacaciones se convierten literalmente en ciudades fantasmas, no labura nadie. Así que quizás en el curso de la mañana haya alguna noticia, veremos y luego hablaremos. Mientras tanto, la curiosa continuidad del enfrentamiento cambiemita sirve para amortiguar los dilemas, o cierto dilema, de Unión por la Patria. Es un aspecto interesante del combate electoral, porque revela que la derecha, genéricamente entendida, aunque parezca tener todo servido para ganar, no acuerda en cómo implementarse. Esta semana ha sido otra prueba de eso, ¿no? Se tirotean con lo que venga, desatan a luz pública resentimientos personales, cruzan comunicados y declaraciones agresivas, violentas inclusive. Sus medios de comunicación y periodistas militantes no aciertan en definir o en terminar de definir dónde pararse entre el alcalde porteño y la comandante Pato. Mauricio Macri se borró. El resultado de las elecciones primarias santafesinas del domingo pasado, que debería llamar a que se muestren orondos, parece haberlos dividido más todavía, porque no saben dilucidar si la ambigüedad moderada de Larreta es trasladable al escenario nacional o si allí contará ese esloganismo de una Bullrich que no dispone de estructura ni de grandes equipos ni de nada que no sea alargar frases a la Bartola. En pocas palabras, esas proposiciones técnicas del sector, de la oposición, no existen al margen de lo revelado por sus antecedentes cuando fueron gobierno. Y no nos vamos a cansar de reiterar lo siguiente. Digo, no nos vamos a cansar porque venimos siendo muy reiterativos con esto. El establishment empresarial, las grandísimas corporaciones, el poder y chau, a tono con tamaño pelote, tampoco está seguro de si le conviene apostar ahí a los cambiamitas, o si, en esto es, sobre todo en lo que somos reiterativos, le sería mejor ponerle fichas al candidato que tiene el peronismo adentro. El peronismo tiene un problema superado. Se muestra unido, aunque para la galería presente dos fórmulas presidenciales que comparten todo el resto de las listas. Pero hay un problema que el peronismo no arregló. No estamos hablando ahora de economía, sino estrictamente de lo que el convencionalismo denomina política. Hay un problema que no arregló porque quizás no tenga arreglo, al tratarse de la frazada corta que si tapa la cabeza destapa los pies y viceversa. ¿Cómo hace el peronismo en el discurso y la práctica efectiva para intentar un sostén de la base kirchnerista que no le fugue sus muy eventuales votos hacia el centro? Y si se corre hacia el centro, ¿cómo logra el peronismo que no se espante el núcleo duro cristinista
por más que no sea determinante en términos de influencia electoral. Vamos a ponerlo en nombres concretos, traducidos en los números y especulaciones que provocan esta incertidumbre oficialista. Massa cuenta con el apoyo de toda la estructura peronista, empezando por la propia Cristina, por supuesto. Intendentes, gobernadores, resortes del Estado, claro está, algunos medios de comunicación adictos. En esas condiciones es fantasioso, hablemos en serio, imaginar que Sergio Massa pueda perder la interna. De modo que la discusión no es esa, sino cuánta sombra conviene que le haga, cuánta sombra conviene que le haga Juan Grabois. Una cosa es el probable acierto táctico de Cristina al habilitarle la participación al dirigente social para eso de contener dentro del espacio al disgusto que generó la candidatura de Massa. Y otra cosa, muy diferente, es que esa movida pueda perjudicar a Massa hasta límites inadecuados. Los cálculos del búnker peronista son los siguientes. Búnker es una forma de decir, porque por ahora, y ya es un por ahora bastante largo, hay edificio físico, acá en Bartolomé Mitre, hacia el Bajo, creo. Hay edificio, pero no hay contenido. Si Grabois consigue un porcentaje de hasta 5, testimonialmente habrá satisfecho el enojo y no se estima que rumbo a primera vuelta y balotaje sean votos que vayan a algún lugar que no sea Massa. Pero si ese porcentual fuera más amplio, ¿qué pasa? Es lo que advierten algunas de esas encuestas o algunas de las encuestas en las que nadie tampoco termina de creer del todo. Los propios consultores dicen la gente no contesta mayormente, o te contestan cualquier cosa. La mayoría no son presenciales, son online o telefónicas, es decir que cazan en el zoológico de los núcleos más asentados en cuanto a su convicción de voto. Si el porcentual de Grabois fuera más elevado, Massa correría el riesgo de no ser individualmente el precandidato más votado. Y esa posibilidad, siempre en los laboratorios especulativos, afectaría sus chances por la influencia psicológica de enfrentar instancias decisivas como perdedor. Todo esto, sin perjuicio de ser trazado en la arena, no es inferencia. Esto es dato en cuanto a con qué conjeturan en la inexistente dirección de la campaña oficialista. Como también decíamos el sábado pasado, Massa arrancó kirchnerizado con sus alusiones a un programa de fuerte inserción estatal, de capitalismo productivista, de pagarle al Fondo Monetario para que, como quiso y ejecutó Néstor Kirchner, se vaya y no vuelva nunca más. Claro, el problema es que el fondo volvió. ¿Y cómo volvió? Y con esa deuda maldita que la tenebrosidad del macrismo ha dejado quizás por generaciones de argentinos. Y la correlación de fuerzas no es ni de lejos la misma que durante comienzos de siglo, cuando el kirchnerismo gobernaba en un marco regional y global favorable. De allí que Kirchner tenía con qué imponer condiciones de popularidad, de apoyo, y se situó con una potencia muy convincente a la izquierda de una sociedad, donde la familia antiperonista es enorme.
Esas condiciones han variado, paulatina pero firmemente, si quieren ustedes, y hoy carece de votos imprescindibles que antes era más fácil lograr. Aquello, más acá, de que sin Cristina no se puede y con Cristina sola no alcanza, hoy se convirtió en cómo juega Cristina y en dónde y cómo conviene jugar a Cristina. Si aparece demasiado, damnificaría la competitividad de Massa porque lo insufla del síndrome Alberto. Y si se borra, lesiona a las bases que son indispensables para conservar sustancia firme. Esto es lo que conduce a la pregunta acerca de ¿en qué lugar puede pescar Unión por la Patria? Asumiendo por tal cosa la suma de voluntades que no quiere de ninguna manera el retorno de lo peor. No parece, o en rigor más que no parecer, es lo que han resuelto, que si se va hacia izquierda, con elocuencia radicalizada, no es el camino. De nuevo, la primera que lo advierte es Cristina, aceptando o impulsando a Massa. Si se muda al centro, el riesgo inmenso ese de que el electorado prefiera lo original en sus formas de Larreta o Bullrich. Y como si fuera poco, el desafío de que Javier Milei no se caiga del todo, porque al menos le sirve al oficialismo para partir el voto de derecha, o falsamente antisistema, o como prefieran. Es muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Pero si es por ensayar hipótesis, pareciera que lo más pertinente para el oficialismo es ir a buscar a los desilusionados. Los que en cifras aumentadas se quedan en su casa, o votan en blanco, o no saben qué van a hacer, que no son una fuerza arrolladora, ni nada que se le asemeje, contrariamente a lo deducido por ciertos o muchos analistas gracias a la asistencia disminuida en las elecciones provinciales. Son cuentas facilongas, como si la gente que no va a votar, o que vota en blanco, o que no sabe qué hacer, expresara tendencias profundamente distintas a la que sí lo hace. No existe eso. Massa comienza a intentar algo en ese camino, interpretándose por masa al conjunto más grande del peronismo y la progresía. Por algo dice justamente, lo reiteró ayer, que debe irse en búsqueda de los desencantados, que debe proponérseles que, esto es textual de Massa, que nos den otra oportunidad, que tienen que admitirse los errores y, cabe agregar, también aceptar los méritos, en vez de bombardearse en continuo, que fue el tremendo yerro del Frente de Todos cuando acabó la pandemia. No se ve de qué otro lado podría rascar Unión por la Patria. Es difícil que entusiasme y de hecho no se percibe ni por asomo que la militancia, los simpatizantes o los horrorizados por la vuelta del macrismo salgan a bancar a Massa en modo activo. Probablemente, o no, o más o menos, ocurrirá frente a un balotaje, al estilo de Scioli versus Macri en 2015, cuando ya era tarde. Lo que el oficialismo nos parece no debiera perder de vista en el sentido de su discurso, propuestas y o disparadores, es aquella otra obviedad de que todavía gobierna. Debería sentirse obligado a hablar, proceder con sectores bajos y medio bajos, que va perdiendo y que, por ejemplo, dudosamente se sientan alcanzados
por un acto importantísimo, nadie dice lo contrario, como el del aniversario por la recuperación de Aerolíneas Argentinas, junto con esa imagen para nuestro análisis un tanto confusa, diríase, de Massa como comandante y Cristina de copiloto. Aerolíneas es clave como símbolo de factor integrador, es económicamente clave, culturalmente clave, es un emblema emocionante, pero ese tipo de actos en sí se dirigen a convencer a los convencidos. No hay que hacerlos, no, como no. A ver, por favor. Pero no basta si no se lo complementa con acciones y proyección hacia las franjas populares. En síntesis, para el oficialismo, reconquistar a los escapados debería quedar por delante de asegurar a los propios.